Ha sido descrito como una implosión catastrófica. Es el trágico final de los tripulantes del sumergible Titán. Según las investigaciones, la nave habría implosionado el mismo día que se sumergió en las profundidades del océano. Niños migrantes son rescatados a tiempo en la frontera, los dejaron abandonados bajo temperaturas extremadamente altas y esto obliga a las autoridades a lanzar serias advertencias. Guatemaltecos en Estados Unidos se preparan para participar en las elecciones presidenciales del país centroamericano. ¿Pero qué tan importante será el voto en el exterior? Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el triste desenlace después de varios días de búsqueda del sumergible Titán. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el día de hoy que nunca llegaron a su destino, que era el Titanic, y que la tripulación muy posiblemente falleció instantáneamente debido a lo que llaman una implosión catastrófica. Dianis López ha estado siguiendo este caso. Está con nosotros. Dianis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y hace unas horas un oficial de la naval estadounidense reveló que el domingo pasado detectaron una emisión acústica consistente con una situación de implosión en el área donde se sumergió la cápsula del Titán cuando perdió comunicación con el barco de apoyo. Esta valiosa información hoy ayudó a encontrar los restos del sumergible. Este jueves, mientras continuaba la desesperada búsqueda de los 5 pasajeros del Titán, alrededor de 6 horas después de que se habría agotado el oxígeno dentro del sumergible, la Marina estadounidense dio a conocer que encontraron escombros pertenecientes a este submarino. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Tras varios días de búsqueda y gracias a un robot de aguas profundas no tripulado, desplegado desde un barco canadiense, se descubrieron cerca de la proa del Titanic varios restos del Titán. Regardless of the sub, when you're operating at depths like 3,800 meters down, the pressure is so great on any sub that if there is a failure, it would be an instantaneous implosion. De acuerdo a expertos, una implosión sucede en una fracción de segundo. It exploded inwards in a matter of a thousandth of a second. And it's probably a mercy because that was probably a kinder end than the unbelievably difficult situation of being 4 days in a cold, dark, confined space. Por lo que autoridades confirmaron la peor noticia, que perdieron la vida el multimillonario y explorador británico Hamish Harding, de 58 años, el magnate de negocio pakistaní Shahzada Dawood, de 48, y su hijo de 19, ambos ciudadanos británicos, así como el oceanógrafo francés experto en el Titanic Paul Henry Nargeolet, de 77 años, y Stockton Rush, fundador estadounidense y CEO de OceanGate. Los equipos de rescate ahora se enfocan en sacar lo antes posible del fondo del mar los restos de este sumergible. Ahora bien, desafortunadamente, expertos aseguran que los cuerpos de los tripulantes se desintegraron instantáneamente tras la implosión. Descansen en paz. José, regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayani. Esta tragedia inició desde el pasado domingo y en las horas posteriores se desplegó una acción inmediata de búsqueda y rescate. A continuación le traemos la crónica de este triste episodio en torno al Titanic. Laura Ortega con los detalles. Lo que se suponía un viaje emocionante hacia las profundidades para ver el mítico naufragio del Titanic comenzó con una publicación en redes sociales el pasado 17 de junio del multimillonario Hamish Harding, de 57 años, de que se uniría a la expedición OceanGate en el sumergible Titán. El mismo aficionado multimillonario daba a conocer por redes sociales que la mañana del domingo 18 de junio empezaría la travesía. A las 8 de la mañana la expedición empezó su descenso y alcanzó cerca de 4 kilómetros de profundidad. Después de 2 horas bajo la superficie, el sumergible perdió la comunicación. Cerca de las 7 de la noche, hora en que se suponía la nave debía estar de regreso en la superficie, esto no ocurrió. Esa misma noche, la Guardia Costera de los Estados Unidos recibe el reporte de la desaparición del submarino. La mañana del 19 de junio se emprende la búsqueda del sumergible perdido en el Océano Atlántico en territorio de nadie.
Las autoridades hablaban de que la tripulación tenía 96 horas de oxígeno respirable y eso aumentaba la esperanza de encontrarlos con vida. El martes 20 de junio, el despliegue de búsqueda dispuso aviones, barcos y robots en la profundidad del mar para encontrar pistas del sumergible, pero sin ninguna novedad. El miércoles 21 de junio, la esperanza se avivaba después de que un avión canadiense detectara ruidos submarinos en el área de búsqueda. Pero las autoridades no encontraron nada debido a que la misión era demasiado compleja. La mañana de este jueves 22 de junio, el mundo amaneció con la noticia de que el sumergible había agotado su reserva de oxígeno y se preveía lo peor. Ante la búsqueda incansable, las autoridades revelaron el hallazgo de algunos restos posibles del sumergible, que más tarde se confirmaron. El submarino Ocean Gate, el Titán, había hecho implosión en las profundidades del mar de manera catastrófica, ocasionando la lamentable pérdida de los 5 tripulantes a bordo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos ahora a otra información. 10 niños de nacionalidad hondureña fueron rescatados de morir deshidratados en la frontera debido al extremo calor. Fueron abandonados por coyotes a la orilla del río Bravo. Reina Luna desde Mission, Texas, nos tiene más información. 10 niños hondureños fueron abandonados en plena orilla del río Bravo en el área de Eagle Pass en una temperatura de más de 115 grados Fahrenheit. Estamos viendo aquí que los coyotes los cruzan y los dejan abandonados aquí en la propia orilla del río. Por fortuna, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas los encontraron y los pusieron a salvo. Aquí vemos a uno de ellos cargando a una nena de unos 3 años vestida con colores rojinegros. Generalmente, esos niños son traídos por los coyotes que fueron contratados por los padres de ellos. ¿Cómo es posible que estos padres manden con gente desconocida a sus hijos? Es muy, muy lamentable. Esta no es la primera vez que los coyotes abandonan así a niños, incluso a bebés, pero sí es la primera que lo hacen a una temperatura tan peligrosa como esta. Los mismos migrantes saben de los peligros tan grandes que significa cruzar en este momento para un adulto, mucho más para un niño. Que yo le puedo decir, no fue fácil. De acuerdo a cifras de Aduanas y Protección Fronteriza, en mayo de 2023 los agentes de esa dependencia encontraron a 9,942 niños en la frontera con México, lo que significa unos 435 niños llegando solos, no acompañados por día. Los niños se salvaron de morir ahogados o morir deshidratados en esta onda cálida que nos afecta tanto o atacados por algún animal. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de la Suprema Corte de Justicia de este país. Los magistrados votaron y avalaron una nueva causa de deportación de migrantes. En Washington, Alfredo Miranda nos explica y nos dice exactamente de qué se trata. La Corte Suprema dictaminó que son pasibles de deportación inmigrantes que hayan cometido acciones para obstruir la justicia por considerarlo un delito grave. Puede ser considerado como una felonía agravante que pueda causar deportación, no solamente de inmigrantes, pero también de residentes permanentes. No necesariamente tienen que suceder durante la investigación de un caso, también pueden suceder antes de que un cargo ha sido levantado. La decisión de la Corte Suprema se da en el marco de 2 casos migratorios, el de Fernando Cordero y Jean-François Pugin, que podrían ser deportados debido a que tienen acusaciones graves de obstrucción de justicia. El señor Fernández Cordero estaba tratando de amenazar a los testigos en no testificar, en no ayudar a las autoridades contra un caso en contra de él. Hubo otro caso donde antes de que los cargos se levantaran, el inmigrante estaba tratando de amenazar a los testigos en no ayudar con las autoridades para que no le levantaran los cargos. Concluimos que un delito puede relacionarse con la obstrucción de justicia, incluso si la ofensa no requiere de una investigación o el procedimiento esté pendiente, dice la opinión del magistrado Brett Kavanaugh. Tras su voto disidente, la magistrada Sotomayor argumentó que los delitos graves están claramente tipificados en la ley de inmigración. Lo preocupante de la decisión de la Corte Suprema es que esta opinión podría aplicarse de manera retroactiva y poner a muchos en riesgo de deportación. Delitos que han sucedido ya antes de este fallo pueden ser considerados bajo esos nuevos reglamentos, este fallo,
desgraciadamente, si hay inmigrantes que han cometido este tipo de obstrucción de justicia, ahora se van a exponer a una felonía agravante y a una deportación. La Corte reconoció que el Congreso debería hacer una revisión de la Ley de Inmigración y Naturalización sobre los delitos agravados que pueden llevar a la deportación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Tras presión por parte de los medios de comunicación, un juez revela documentos judiciales que confirman que el papá y la tía de George Santos fueron los fiadores de su fianza. Santos, el congresista, intentó ocultar los nombres de ellos antes de que fueran víctimas, según él, de acoso mediático, pero no lo logró. El documento reveló que su padre, Ercindo dos Santos Jr., y su tía Elma Preven fueron quienes desembolsaron la suma de $500,000 para que este fuese puesto en libertad. Una pequeña pausa, los invitamos a que se queden con cierre de edición. Polémica por la producción de carne de pollo fabricado en laboratorios. La pregunta es si es saludable el consumirla. Se aproximan las elecciones a la presidencia de Guatemala. En Estados Unidos, cerca de 100,000 personas podrán votar. La FDA otorgó la aprobación para que algunas empresas comercialicen la carne de pollo cultivada en laboratorio por primera vez en la historia del país. La pregunta que todos se hacen es qué tan saludable será consumir esta carne. Ángela González, desde Nueva York, habló con un experto. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó el consumo de carne de pollo cultivada en un laboratorio, es decir, que proviene de las células de los animales y se cultiva en un barril sin necesidad de sacrificarlos. Vamos a poder tener fuentes de alimentos sin necesidad de tener que estar utilizando animales como tal. Vamos a bajar la cantidad de dióxido de carbono que se está produciendo. Hay muchas cosas muy buenas, pero no sabemos lo suficiente. No sabemos si esto de alguna manera te va a provocar algún tipo de cambio en tu organismo, si te va a alterar de alguna manera tu DNA. 2 firmas en California comenzarán la distribución de esta carne de pollo que se venderá en restaurantes y supermercados selectos. Singapur es el primer país en aprobarla, pero consumidores en Nueva York rechazan comerla. No, y tampoco lo recomendaría, ya que es algo que apenas va a poner a prueba y con nosotros mismos y puede afectar a nuestra genética. Bueno, yo no me la comería, pero quién sabe lo que le dan a uno en un restaurante. Uno nunca sabe, pero definitivamente yo no me la como. La medida apunta a eliminar la muerte de animales y a reducir drásticamente los impactos ambientales del pastoreo, el cultivo de alimentos para animales y los desechos. 150 empresas en el mundo se dedican al cultivo de carne en laboratorios. Y aunque será un proceso lento acostumbrar a la población a comer carne de laboratorio, expertos aseguran que es un proceso más sostenible y a favor del medio ambiente. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este jueves se autorizó un retiro masivo de frutas congeladas a través de todo el país. La empresa Sunrise Growers Incorporated ha empezado el retiro de sus productos relacionados con piña debido a que podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar infecciones graves. Los productos se distribuyeron en almacenes como Walmart, Whole Foods, Aldi, Trader Joe's y algunas tiendas mayoristas. Una nueva ley en Texas va a obligar a conductores ebrios a pagar la manutención de los hijos de las víctimas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó ley que busca proteger el futuro de menores huérfanos a manos de conductores borrachos. Bajo la ley que entrará en vigor el 1 de septiembre, un tribunal deberá determinar la cantidad a pagar hasta que el menor cumpla los 18 años. Y este fin de semana, Guatemala llevará a cabo sus elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Más de 90,000 guatemaltecos son elegibles para participar de estos comicios electorales y las autoridades electorales les piden que participen. Desde Los Ángeles, nuestra corresponsal Sandy Luque nos tiene más información. Junio 25 es una fecha muy importante para la comunidad guatemalteca, ya que son las elecciones generales del país y si usted es de Guatemala y vive aquí en los Estados Unidos, también tiene la oportunidad de ejercer su voto. El voto en el extranjero se nos dio por ley y creo que todos tenemos ese derecho y creo que es importante porque es una fecha histórica. Y es que esta es la segunda vez en la historia que los guatemaltecos votan en el exterior. La primera vez fue en julio del año 2019 y se estima que alrededor de 90,800 guatemaltecos que ya están registrados en Estados Unidos salgan a votar este 25 de junio.
En Nevada pueden votar en la ciudad de Henderson y en California hay 3 ciudades que incluyen San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Nosotros desde Estados Unidos podríamos cambiar el destino del país. Nosotros como migrantes en Estados Unidos podríamos poner a nuestros gobernantes. En estas elecciones se elegirá al presidente y vicepresidente, los 160 escaños del Congreso, los 20 miembros del Parlamento Centroamericano y los alcaldes y concejales de los 340 municipios del país. Y es que los únicos que podrán emitir su voto este 25 de junio son aquellos que ya están registrados. Pero si planea votar en un futuro, lo que va a necesitar es su documento personal de identificación y fecha de nacimiento. Para encontrar un lugar de votación puede ingresar en la página que aparece en pantalla. Yo soy Sandy Luque, reportando desde la ciudad de Los Ángeles, Noticias Estrella TV. Y precisamente en Guatemala, la situación ante las elecciones del próximo domingo no es la mejor. El país pasa por un crítico momento en el que miles de ciudadanos muestran preocupación por un posible fraude electoral. Esto que podría ocurrir el domingo. Ante estos altercados posibles, las autoridades han desplegado fuerzas militares en varias zonas del país. La ex primera dama Sandra Torres y el exfuncionario de las Naciones Unidas Edmund Mulet lideran las intenciones del voto guatemalteco. Un corte comercial, tenemos más noticias al regresar. El tricolor nacional estrena nuevo director técnico. La pregunta es si podrá cumplir con las expectativas. Una tremenda tormenta de granizo obligó a cancelar un concierto. Regresamos con imágenes y detalles. Vamos a información de la República Mexicana, en donde fue presentado de manera oficial Jimmy Lozano como nuevo director técnico de la Selección Nacional del Fútbol de México, una promesa de un nuevo, mejor futuro para el Tri Nacional. Arturo Vega, de la Ciudad de México, nos tiene reacciones. A todos y a todas, buenas noches. Jaime El Jimmy Lozano fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. El estratega, medallista olímpico en Tokio 2020, llega al tricolor para revertir su mal paso en los últimos 6 meses. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Su presentación se realizó la noche del pasado miércoles en Houston, sede del debut de México en la Copa Oro, competencia que inicia este fin de semana y en la que, según analistas deportivos, el combinado tricolor está obligado a ganar. Jimmy Lozano es un técnico de gran capacidad, ya lo demostró conquistando la medalla de bronce. El problema es que la selección es una papa caliente. Creo que tiene la capacidad para hacerlo, pero finalmente también es joven y también se le pueden subir a las barbas los seleccionados. Lozano pidió a los jugadores pensar en la afición de Estados Unidos, que los apoya incondicionalmente. En la Ciudad de México, los aficionados le dan un voto de confianza. Espero que no defraude otra vez, que de veras los haga entrar en razón y los entrene bien, para que no pase una vergüenza en otros países. Porque pues nos decepcionan, ¿no? Ya que van ganando, van para abajo. O una limpia, no sé qué necesiten, la verdad. Pues esperemos que sí tenga ambiciones. Pues la verdad sí me gusta que sea mexicano, pero creo que al Jimmy le falta todavía tablas para la selección mexicana. Con su presentación, la Federación Mexicana de Fútbol busca reconciliarse con los seguidores del tricolor. México es el máximo campeón de la Copa Oro con 8 títulos y este domingo debutará contra Honduras. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Asistentes a un concierto en Denver, Colorado, fueron víctimas de una impresionante granizada. Cerca de 7 personas fueron trasladadas a un hospital debido a lesiones menores y unas 90 más fueron tratadas en el lugar por los servicios de emergencias. Todo esto por golpes del impresionante tamaño del granizo que arrojó la tormenta y que arruinó la noche del concierto, que tuvo que ser cancelado. El meteorólogo de una estación local de Iowa renunció a la televisión después de amenazas de muerte. Estamos hablando de Chris Cloninger, quien desempeñó su papel por más de 18 años, instando a su audiencia sobre el cambio climático. Anunció su retiro debido al estrés postraumático por amenazas de un hombre de 63 años que lo acosó hasta el cansancio. Tras la renuncia, el hombre solo recibió una multa de menos de $200. Una última pausa, regresamos con más a cierre de edición.
No se rinden, cuadrillas de búsqueda en Colombia siguen tras los pasos de Wilson. Ya le explicamos. En Colombia, las fuerzas militares no dan paso atrás en la búsqueda de Wilson. Hablamos del perrito rastreador que colaboró en el hallazgo de 4 menores perdidos en la selva. El pastor belga de 2 años permanece perdido desde hace más de un mes. Más de 70 soldados aún continúan en la espesa selva tratando de encontrar y dar con su paradero. La gente a través de redes sociales también presiona para que no dejen de buscarlo. Las autoridades militares aseguraron que no lo van a abandonar en el área hasta que encuentren al perrito. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Esperamos estar con ustedes el día de mañana.